Bienvenidos una vez más a la Lección Divina. Después de varios meses de no haberla realizado, pues vuelvo a retomar este momento de oración con la palabra de Dios para compartirlo con ustedes. Vamos a continuar con el texto de la carta a los Gálatas. Estamos leyendo el capítulo 3, vamos a tomar los versículos 23 al 29, son los últimos versículos de este capítulo 3, y vamos a titular esta lección divina, el advenimiento de la fe. Nos ponemos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, nuestro corazón, para que podamos comprender el mensaje de la palabra que hoy nos quieres compartir. Tú fuiste quien inspiró al autor sagrado a poner por escrito, en palabras humanas, la palabra de Dios. Y eres tú quien ahora nos acompaña, nos asiste, para que podamos comprender el sentido de esta palabra de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos para que al comprender el mensaje que tú nos quieres dar, nos esforcemos por ponerlo en práctica en nuestra vida y demos testimonio de esta manera de tu acción transformadora en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a realizar el primer paso de la lección divina, que es la lección. Se trata de hacer una lectura atenta de la palabra de Dios, deteniéndonos en los detalles que el mismo autor sagrado quiso compartir precisamente para encontrar el sentido de esta palabra, el mensaje que nos quiere dar. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse, de manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la hora de Cristo. A partir de aquí, somos justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Palabra de Dios. Recordemos que el capítulo 3, el apóstol Pablo lo ha dedicado precisamente a hablarnos de la ley que no justifica al hombre, sino que el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús, como poniendo no una oposición entre ley y fe en Cristo Jesús, sino un parangón en el que la ley ha tenido una función importante, pero ahora que vivimos en la fe en Cristo Jesús, pues es mucho más importante la fe. Y en este parangón, entonces, utiliza la imagen del pedagogo. El pedagogo que va conduciendo al hombre para ayudarle a conocer, a caminar en la vida, y este pedagogo lo acompaña llevándolo de la mano para dejarlo preparado para la vida, ¿no? La función del pedagogo no es una función que dure toda la vida,
Una persona que necesite de un pedagogo toda la vida, pues no crece, no madura, y entonces el pedagogo pues no está ejerciendo realmente su función. Pero la persona que, dejándose guiar por el pedagogo, va comprendiendo mejor las cosas, va tomando su propia responsabilidad frente a la vida, llega el momento en que puede ya prescindir del pedagogo porque ha aprendido lo necesario y ya está en condiciones de poder ponerlo en práctica durante todo el resto de su vida. Y entonces el apóstol usa esta comparación que que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo, y Cristo maestro, Cristo palabra de Dios. Entonces el pedagogo está en función de conducirnos hasta Cristo, el verdadero maestro. Y de tal modo que cuando llega ya Cristo, pues ya no necesitamos estar a merced del pedagogo, bajo los cuidados del pedagogo, que es la ley, sino que en Cristo Jesús empezamos a ser hijos de Dios. Y entonces dice el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la ley como pedagogo nos ha llevado hasta Cristo, y es en Cristo que recibimos la filiación divina, y por eso ahora nosotros vivimos en Cristo esta vida nueva, ya no bajo la ley, ya no bajo esta pedagogía de la ley, sino en la vivencia de la plenitud de la verdad, en el amor que Cristo nos ha comunicado y al modo como Cristo nos ha enseñado a vivirlo. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El bautismo entonces nos reviste de Cristo, y es esta nueva vestidura, esta nueva condición que nos hace superar cualquier tipo de división, sea división biológica, ya no hay hombre o mujer, división cultural, ya no hay judío o griego, ya cualquier división incluso religiosa, ¿no? Ya no hay el hombre que cree en Dios y el que no cree en Dios, sino que somos uno solo en Cristo Jesús. Aquí, cuando usa esta expresión, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, estaba leyendo un comentario exegético a este pasaje y se me hizo muy interesante que se detiene en la palabra uno y lo analiza gramaticalmente. Entonces, se trata pues de un adjetivo numeral que en nuestro texto puede ser considerado neutro, pero en el texto griego es masculino. Y entonces la diferencia es muy grande, porque el género neutro, gramaticalmente hablando, se aplica a las cosas, y el género, sea masculino o femenino, se aplica a las personas. Y entonces dice, vosotros sois uno en Cristo Jesús. Un hombre o una persona en Cristo Jesús. No somos una cosa. La filiación divina
precisamente nos hace hijos de Dios y nos considera en toda nuestra condición humana, en toda nuestra cualidad de persona. Entonces, ya no hay esa división del orden que sea, ¿no? Religiosa, división cultural, división genérica, sino que somos una sola realidad en Cristo Jesús, una sola persona, ¿no? Recordemos cómo el mismo apóstol va a utilizar la imagen del cuerpo para referirla a Cristo y a la iglesia. Y va a decir que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, pero somos una sola realidad con Cristo Jesús. Entonces, así hay que entender este versículo, y sigue diciendo el apóstol: y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Recordemos como en textos anteriores había habido esa argumentación en que la filiación divina nos viene precisamente por Cristo Jesús, y los judíos que se afanaban de ser hijos de Abraham y por lo tanto hijos de Dios, excluían a todos los demás que no participaran de la misma sangre de Abraham, y entonces como si no pudieran llegar a ser hijos de Dios. Y lo que Pablo resalta es precisamente que Cristo rompe esas barreras, y entonces somos hijos de Dios por el bautismo, por creer en Cristo Jesús, por dejarnos justificar por Cristo Jesús, y esto en consecuencia nos hace descendencia de Abraham. O sea, la misma descendencia de Abraham, el autor San Pablo la abre a todas las naciones, a todas las... ya no hay esas divisiones, como decíamos, y entonces esta es la universalidad de la filiación divina. Y entonces todos somos herederos herederos según la promesa, o sea, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Recordemos: en tu descendencia bendeciré todas las naciones, le dice Dios a Abraham. Entonces, al acoger la fe en Cristo Jesús, estamos perteneciendo, estamos siendo un solo hombre en Cristo Jesús, nos hemos revestido de Cristo Jesús y pertenecemos a esta descendencia de Abraham, y por lo tanto las promesas hechas a Abraham también son promesas que a nosotros nos benefician. Vamos ahora a pasar a la segunda parte de la lección divina, que es la meditatio. Se trata de reflexionar el texto, de tratar de rumiarlo, ¿no?, de saborearlo, pero para preguntarnos, este texto de la palabra de Dios, ¿qué nos dice ahora a nosotros? ¿De qué manera ilumina nuestra propia vida? Vuelvo a leer el texto. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo. A partir de aquí somos justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo,
ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Os invito a que consideremos estos aspectos que nos puedan ayudar precisamente en esta meditación del texto. Primero, la ley ha sido un pedagogo que nos ha llevado hasta Cristo. Y podríamos pensar que el pedagogo, aunque en algún momento podemos prescindir de él, pero habrá otros momentos en que necesitamos volver al pedagogo, ¿no? Porque pues nosotros somos, nuestro proceso de conocimiento pues es progresivo, ¿no? Y entonces hay momentos en los que algo se nos puede dificultar y es necesario volver al pedagogo, ¿no? Por ejemplo, un niño que está haciendo su tarea en su casa y que entonces recuerda cómo le explicó su maestro en la clase y está haciendo su tarea, pero llega un momento en que hay algo que no lo recuerda bien y entonces le pregunta a su papá o le pregunta a su mamá y le vuelven a explicar y entonces puede continuar, ¿no? su tarea. En la vida yo creo que nos pasa así a todos. Aunque hemos ido creciendo en el camino de la fe, pero hay momentos en los que necesitamos nuevamente apoyarnos del pedagogo para poder continuar el camino de la fe. Concretamente, la ley que nos ha llevado hasta Cristo Jesús, cuando en algún momento sintamos que Cristo como que se nos está perdiendo, o más bien nosotros nos estamos perdiendo de seguir a Cristo, no dejemos de recurrir al pedagogo, precisamente que es la ley, para volver a encontrarnos o que nos ayude a llegar hasta Cristo. Y bueno, la ley no solamente entendida como la disposición jurídica del pueblo de Israel, sino la ley entendida en el conjunto de las Sagradas Escrituras. Y entonces, que sea la palabra de Dios la que en esos momentos en que se nos está nublando un poco la visión para ver con claridad y seguir firmemente a Jesús, que entonces la palabra de Dios sea la que nos esté nuevamente llevando hasta Cristo. Tal vez la experiencia que ahorita podemos tener así como muy fresca, algunos de ustedes me han hecho favor de comentar pues cuánto les ha ayudado la lección divina que compartimos, y al principio que no la pude seguir realizando, me preguntaban, padre, ¿y cuándo va nuevamente a hacer la lección divina? ¿Cuándo nos va a compartir nuevamente? Creo que es esa búsqueda de Cristo que a través de la palabra de Dios nos va haciendo más fácil de llegar hasta Él. Entonces, que nunca prescindamos de la palabra de Dios, ¿no? Que nuestro seguimiento de Cristo, sobre todo en los momentos en que se nos puede hacer un poco más difícil o más confuso, no dejemos de recurrir nuevamente a la Sagrada Escritura, y que sea la Sagrada Escritura la que nuevamente nos oriente hacia Cristo Jesús. No pensemos ya, incluso me sé los pasajes de memoria, ya no necesito volverlos a leer. No, siempre hay que estar en esta búsqueda constante de la palabra de Dios que nos siga llevando hasta Cristo. Lo segundo es que
somos ya hijos de Dios, nos hemos revestido de Cristo, y que entonces reavivemos nuestra experiencia como hijos de Dios, la conciencia de ser hijos de Dios, de estar revestidos de Cristo Jesús. Y que esta conciencia y esta vivencia nos lleve precisamente a romper toda división que pudiera llegarse a dar, ¿no? Que nosotros superemos cualquier ruptura con los demás. Yo me he revestido de Cristo Jesús en el día de mi bautismo, pero también cada uno de los que han sido bautizados se ha revestido de Cristo Jesús. Y no tengo por qué marcar así divisiones, ¿no? Somos uno solo en Cristo Jesús, formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús, porque somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Este aspecto es muy hermoso cuando lo profundizamos precisamente en la teología. La filiación que recibimos como hijos de Dios está siendo una filiación que Cristo nos comparte. Él nos participa de la filiación por la naturaleza que tiene de ser hijo de Dios, y Él nos comparte esta filiación, y llegamos de verdad a ser hijos de Dios en el Hijo. O sea, al ser injertados en Cristo el día de nuestro bautismo, de esa manera somos hijos de Dios. Entonces, por eso no puede haber ninguna división entre nosotros. No es que yo recibí la filiación y de un modo diferente la recibió otro y de otro modo diferente otro. No, la recibimos en Cristo Jesús, y por esa razón somos un solo cuerpo con Cristo, un hombre nuevo en Cristo Jesús, y lo constituimos todos los bautizados. Entonces, trabajemos por superar cualquier tipo de división que pudiera haber en nuestra vida. División dentro de nuestra familia, división en nuestras comunidades cristianas, división en nuestra sociedad, y que al contrario, valorando el don de la filiación divina, también lo reconozcamos y lo valoremos en cada una de las personas. Y así como yo soy hijo de Dios, también la otra persona es hijo de Dios, y por eso me siento unido, me siento uno con el otro, porque ambos hemos sido injertados en Cristo. De Cristo es de quien recibimos la misma gracia de ser hijos de Dios. Entonces, que nos esforcemos por superar cualquier división, ¿no? A veces, pues, tenemos antipatías, ¿no?, que espontáneamente sentimos, no porque le quiera tener mala voluntad a tal persona, sino porque me resulta antipática esa persona, o yo le puedo resultar antipático a una persona. Pero eso lo podemos superar precisamente por esta conciencia y esta alegría de que somos hijos de Dios. Y finalmente, si ya estamos en Cristo, también somos descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Particularmente que hacia el pueblo judío nos sintamos hermanados. Sí, somos dos religiones diferentes con una raíz común. Nosotros somos herederos de la fe del pueblo judío, pero que nos sintamos así, hermanos, ¿no? En este sentido, es muy hermoso todo
la comprensión que se está teniendo y las acciones muy concretas que se van realizando en este camino de diálogo con el judaísmo, y no solamente diálogo, sino de compartir nuestra vivencia de fe, el experimentarnos ambos hijos de Dios, y que entonces pues esto lo podamos sentir así. Tal vez en nuestra cultura aquí mismo en México, en donde cada uno de nosotros vivimos, no tengamos la oportunidad de compartir, por ejemplo, con algunos judíos. Habrá personas que sí conocen a algunos judíos, que conviven con ellos, pero quienes no tenemos así esa convivencia cercana con algunos judíos, que sí tengamos como esa alegría, ¿no?, de sentirnos ambos hijos de Dios y herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham. Nosotros también, porque Cristo nos ha hecho hijos de Dios, llegamos a participar de estas promesas de Dios a Abraham y a su descendencia. Entonces, que cultivemos un gran amor, un gran aprecio hacia el pueblo judío, que tratemos de agradecer siempre a Dios, ¿no?, que precisamente la salvación que Cristo nos ha traído nos ha llegado a través del pueblo judío, y no dejemos de orar por el pueblo judío. Somos hermanos, ambos descendientes de Abraham, nosotros no por la descendencia consanguínea, pero sí por la fe en Cristo Jesús. Pues vamos a dar el tercer paso de la lección divina, que es la oratio. Se trata de orar con el texto de la palabra de Dios. Ya hemos escuchado qué nos dice la palabra de Dios, y ahora nos preguntamos, esta palabra de Dios, ¿qué nos hace decirle a Dios? Nuevamente leo el texto. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo. A partir de aquí, somos justificados por la fe. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Padre bueno, gracias porque tú has dispuesto tantas cosas para que podamos nosotros recibir la vida divina, llegar a ser tus hijos en Cristo Jesús. En primer lugar, te quiero dar gracias por las promesas que hiciste a Abraham, que has ido cumpliendo en su descendencia y que llegan hasta nosotros. Gracias porque en el pueblo judío te presentaste como verdadero Padre y lo fuiste amando, rescatando, conduciendo para llevarlo hasta Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús donde todo ese camino llega a su plenitud, donde todas esas promesas que habías hecho a Abraham y a todo el pueblo alcanzaron la plena realización. Y gracias porque en Cristo Jesús quisiste llamarnos
a hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación, para que formáramos un solo pueblo. Gracias porque tú nos miras y nos amas a todos, aun en la diversidad, pero con un amor único. Y nos pides que vivamos en esta unidad. Ayúdanos a ser testigos de la unidad, a construir la unidad. Padre bueno, nos hemos revestido de Cristo y esto nos llena de gran alegría. Es una dignidad muy grande que hemos recibido, porque nada menos que al revestirnos de Cristo, somos tus hijos. Qué gran regalo nos has dado. Ayúdanos para que lo podamos realizar siempre de la mejor manera. Ayúdanos a realizar nuestro compromiso bautismal con coherencia. Ayúdanos para que podamos superar nuestras propias debilidades, nuestros propios defectos, nuestras propias inconsistencias que en algún momento nos dificultan el poder ser buenos hijos tuyos. Pero si tú estás con nosotros, si tú nos das la mano, si tú nos vas llevando por este camino, podremos realizarlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también a superar todo tipo de división. Que siempre nos esforcemos por vivir en la unidad de la fe, de la caridad, y que demos este testimonio a todos de que en Cristo Jesús nos has hecho uno solo. Gracias por este gran regalo. Gracias por este bello pedagogo, la ley, que en su conjunto la entendemos como la Sagrada Escritura y que nos sigue ayudando a llegar a Cristo y poder vivir como tus hijos. Gracias, Padre bueno. Pues vamos ahora a dar el cuarto paso de la lección divina, que es la contemplatio. Este momento en que queremos volver nuestra mirada precisamente al misterio de Dios y preguntarnos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide Dios. De qué manera esta palabra, que la hemos podido reflexionar y entender qué nos dice ahora, cómo podemos dejar que nos vaya transformando. Nuevamente vuelvo a leer el texto. Antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo. A partir de aquí, somos justificados por la fe. Mas una vez llegada a la fe, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
pues considero que podemos contemplar precisamente la unidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que aunque son tres personas realmente distintas, pero son un solo Dios. Y a partir de esta unidad trinitaria, comprender también nosotros la unidad a la que estamos llamados a vivir. La unidad de la fe, la unidad en la caridad. Porque comprendiéndonos así, uno en la Trinidad Santa, podremos nosotros pues superar precisamente todas las divisiones, ¿no? Entonces, que nuestra visión sea ser reflejo fiel de la Trinidad Santa, y que entonces las relaciones que vamos teniendo con todos nuestros hermanos sean relaciones que manifiestan, pues ponen de manifiesto la diferencia entre nosotros. Cada uno somos un individuo único e irrepetible, por lo tanto diferente uno al otro, no podemos ser igual que el otro, pero en la unidad, viviendo en la unidad. Y aquí pues llegamos a superar las divisiones que la diferencia en algún momento podría propiciar. Saber que somos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. También nosotros que nos hemos revestido de Cristo por el bautismo, somos uno solo en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús, participando de esta unidad de la Trinidad. Y que entonces, pues esto nos lleve de veras al esfuerzo cotidiano, incluso un esfuerzo realizado con alegría, con una gran esperanza, esfuerzo por mantenernos en la unidad, por ser constructores de la unidad, por vivir siempre en la unidad. Y que entonces toda tendencia que pudiéramos tener a separar, ¿no?, a dividir, pues la vayamos superando y vayamos más bien logrando la unidad, ¿no? El ser una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo, un solo pueblo de Dios. Esta unidad la realiza el amor de la Trinidad Santa. Entonces, que nosotros vivamos el amor, un amor auténtico, un amor que sabe salir de sí mismo para donarse al otro. Y en este amor, no olvidemos, es obra del Espíritu Santo. De hecho, el autor de la unidad en la Iglesia es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos esforzamos por vivir en la unidad y construir la unidad como Iglesia, como familia de Dios, entonces debemos reconocer que es obra del Espíritu Santo. Yo pondré mi parte que me corresponde, pero el artífice es el Espíritu Santo. Y entonces no dejar de invocar al Espíritu Santo y no ponerle resistencia al Espíritu Santo que me quiere llevar por ese camino de unidad. Y que así, pues nosotros podamos de veras ir construyendo esta unidad que tan necesaria es, ¿no? Que podamos dar este testimonio de la unidad para que el mundo pueda creer, siguiendo las palabras de Jesús en su oración sacerdotal al Padre,
que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, donde le dice: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo pueda creer. Entonces, que así, contemplando la unidad trinitaria, miremos cada una de nuestras comunidades, la propia familia, la comunidad parroquial, la comunidad laboral, la comunidad con quienes se comparte algunos otros momentos, que siempre los veamos como la oportunidad de instaurar allí, de reproducir allí la unidad que la Trinidad Santa vive, y que ahí pues sea nuestro empeño por realizar todos los días. En esta unidad, precisamente, queda superada todo riesgo de división, ¿no? De hecho, en la Trinidad Santa, la diferencia que marca que cada persona divina es diferente, es distinta, y por lo tanto esa distinción no se vuelve ruptura, sino al contrario, se vuelve en una comunión dinámica, ¿no? El Padre no es el Hijo, y lo que distingue al Padre del Hijo es la relación de paternidad que el Padre tiene hacia el Hijo. Lo mismo, el Hijo no es el Padre, no se confunde con el Padre, es distinto, y lo que hace esa distinción es su relación de filiación. Él es Hijo del Padre. Entonces, estas relaciones de paternidad y de filiación son lo que hace a cada divina persona diferente, distinta de las demás divinas personas. Lo mismo el Espíritu Santo. No es ni el Padre ni el Hijo, sino que por la relación que el Padre y el Hijo tienen hacia el Espíritu Santo, que llamamos una relación de expiración activa, por eso es distinto el Espíritu Santo. Y la relación que el Espíritu Santo tiene hacia el Padre y el Hijo es la relación de expiración pasiva, y es lo que le hace ser distinto, pero no estar en oposición ni dividiendo la unidad de la Trinidad Santa. Que este misterio trinitario nos ayude a comprender también la diferencia que debamos de reconocer en cada persona, para que entonces, comprendida esta relación que tenemos, no perdamos pues de vista lo que es la comunión, y no dejemos de construir la comunión. Yo soy diferente a los demás sacerdotes, pero formamos un solo cuerpo de Cristo. Estamos en comunión. Y lo que pueda hacerme diferente, que no me lleve a ruptura con los demás, a divisiones, sino al contrario, que estas diferencias las pongamos siempre al servicio de la unidad, y que sean carismas que enriquecen a la Iglesia y que construyen a la Iglesia en unidad. Y así, por ejemplo, en cada hogar, el papá no es mamá, la mamá no es papá, pero juntos ejercen ese servicio en el amor hacia sus hijos, cada uno siendo papá, siendo mamá, pero unidos entre ambos.
buscando lo mejor para sus hijos. Y lo mismo los hijos que se comprendan en esa relación filial con sus papás, con papá y con mamá, y que entonces no quieran ponerse por encima de papá o de mamá, sino en esa relación diferente, pero que va construyendo la unidad de la familia. Y así, en todos los órdenes de nuestra vida comunitaria, social, pues que sepamos ubicarnos en nuestra propia función, realizarla siempre en el deseo de construir la unidad. Somos uno solo en Cristo Jesús. Que esto pues nunca se nos olvide y no dejemos de trabajar precisamente por esta unidad. Pues concluyamos este momento de la meditación asumiendo un compromiso personal, ¿no? Que la acción que podamos realizar sea de veras un compromiso que pueda manifestar como esta palabra de Dios que hemos escuchado atentamente, que hemos reflexionado, con la que hemos orado y la que nos ayuda a entrar en el misterio de Dios, la hagamos vida de forma muy concreta. Pensemos en un propósito para asumir de manera personal y que podamos realizar, ¿no? Algo, aunque parezca pequeño, pero que sí sea alcanzable, ¿no? Que podamos de veras lograr esto que nos proponemos. Y bueno, yo les comparto este compromiso dentro de el presbiterio de Tulancingo, tratar de ser instrumento de unidad. Me comprometo a ser parte de un solo cuerpo, de una sola familia sacerdotal, no dividir, no descartar a nadie, sino al contrario, poner los carismas que el Espíritu Santo ha puesto en mí al servicio de la unidad, especialmente de mi comunidad presbiteral. Pues tú también formula tu propósito, si te ayuda a ponerlo por escrito para estarlo recordando y poderte empeñar en ello, pues hazlo así y que puedas de veras mostrar en tu propia vida cómo en la palabra de Dios te va transformando. Pues vamos a concluir esta lección divina agradeciendo al Señor este regalo de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno, por la palabra que nos has regalado hoy, por el don de tu Espíritu Santo que nos ha iluminado para que la podamos comprender y para que podamos vivir en la unidad. Ayúdanos para que podamos llevar a la práctica esta palabra, esta comprensión, estos propósitos que hoy expresamos y que podamos vivir en la alegría de ser uno en Cristo Jesús. Ayúdanos a que la vestidura nueva que nos pusiste en nuestro bautismo, al revestirnos de Cristo, la mantengamos sin mancha hasta la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, hermano nuestro, por compartirnos el regalo de ser hijos de Dios. Gracias porque al llamarnos hermanos, nos has hecho hijos de Dios. Gracias por el gran ejemplo que como hermano mayor nos das para ser buenos hijos de Dios. Ayúdanos con tu gracia para que podamos estar a la altura de tu nombre y que nuestro Padre Dios se sienta también
complacido en cada uno de nosotros, sus hijos. Espíritu Santo, gracias por la luz que hoy nos has dado para comprender tu palabra. Gracias porque nos inspiras a responder a esta palabra. Y gracias porque tú eres el artífice de la unidad en Cristo Jesús. Gracias porque tú eres el que nos va cristificando a lo largo de toda nuestra vida. Sigue realizando esta obra de cristificación y de santificación en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos la próxima ocasión para compartir la lección divina. Dios está con nosotros, Dios nos acompaña en todo momento.